Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Bueno, mi nombre es Carmen Camacho Hernández, soy licenciada en Historia, soy egresada del PIB México Siglo XX y soy profesora adjunta del profesor Alonso en el turno vespertino. Pues bienvenidos a la segunda muestra del Foro Anual del PIB México Siglo XX, muchas gracias por su asistencia y gracias también a los exponentes de esta mesa que se titula Proyectos PIB México Siglo XX. Antes de comenzar quiero darles un anuncio. El foro va a cambiar de sede y de horario los próximos días. El día jueves y el día viernes se cambian las sesiones al Castillo de Chapultepec en el auditorio y los horarios de la tarde, en lugar de ser a las 5 de la tarde, se cambian a las 3 de la tarde. Y bueno, pues les agradezco nuevamente porque estén aquí, también a los muchachos que están en la mesa. Y bueno, los alumnos que nos acompañan han recorrido un largo camino con nosotros, se han mostrado satisfechos con la labor del profesor Arturo Alonso al guiarlos en la práctica de la investigación, y cada uno de ellos ha tenido como propósito realizar un proyecto de investigación histórico acerca de diversos temas. En esta ocasión, y con la firme pretensión de concluir su trabajo de tesis, nos presentan en un pequeño despliegue una exposición sobre sus trabajos. Vamos a escucharlos y al final de todas las intervenciones habrá una ronda de preguntas y respuestas para ellos. Bien, primeramente presentamos a Francisco Canek Olmos, egresado del PIB, quien nos muestra su proyecto titulado La colonia alemana en México durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Quiero empezar leyendo esto que he escrito. Cuando uno entra en la ENA, en la licenciatura en Historia, generalmente se tiene una idea totalmente errónea de lo que es la historia. No culparé a mis maestros de primaria, secundaria y bachillerato. Tampoco hablaré pestes del sistema educativo nacional, o probablemente sí, quién sabe, como sea. Llegando a la ENA, pues hay que borrar ese apartado de memoria, que incluso puede tener hasta algún virus por ahí, para poder comprender que la historia no son más que datos, fechas y personajes eminentes. La historia es un proceso que envuelve varios ámbitos humanos y entre los cuales podemos mencionar los políticos, económicos, sociales y culturales. Como cualquier compañero de la licenciatura, doy fe de que la presión sobre la elección del tema y desarrollo de la tesis comienza tiempo antes de entrar al PIB. Afortunadamente, en este PIB he encontrado el apoyo y la guía que me hacían falta para enfrentarle esta misma empresa. Así que quiero mostrar mi agradecimiento por todo el trabajo que han hecho quienes forman parte de este PIB, docentes y compañeros. Entrando un poco en lo que es mi anteproyecto, porque es todavía un anteproyecto, no está firmemente sustentado, todavía estoy buscando. Puedo comentarles que tentativamente lleva por nombre La colonia alemana en México durante la Segunda Guerra Mundial, en un periodo de 1939 a 1945. Este nombre aún no define ni delimita el alcance del análisis que busco para mi tesis, y es que, pues como ya lo mencioné antes, me encuentro aún en la búsqueda de bibliografía y documentación para poder acercarme al verdadero objeto de estudio de mi interés. En este caso, yo me estoy centrando en los jóvenes mexicanos, hijos de inmigrantes alemanes asentados en México, que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Estos muchachos salieron de México haciendo caso del llamado de Hitler al Volk Deutsch para prestar su apoyo a la Alemania nazi.
El Volksdorf literalmente pues significa pertenencia al pueblo alemán. Hitler, cuando asciende al poder, uno de sus llamados entre las cuestiones económicas, políticas, pero sobre todo militares, pues pide, ¿no?, que los que tienen algún vínculo con Alemania y con este pueblo ario, pues regresen a Alemania para encuadrarse, ¿no?, sobre todo en el aspecto militar. Alemania necesitaba soldados. Entonces estos muchachos pues se mueven para allá y son encuadrados, sobre todo estos muchachos mexicanos, dentro de lo que es la Wehrmacht, la infantería alemana, y pelean sobre todo en Europa, ¿no?, en los teatros europeos. Yo me he acercado a este tema a través de un artículo publicado en la revista Proceso por Juan Alberto Cedillo. Este artículo se publicó en el 2013 y lleva por título Mexicanos que pelearon por Hitler. Es un artículo de apenas 3 cuartillas donde se expone el caso de 3 individuos, que son Jürgen Petersen, que nace en Puebla, y los hermanos Herbert Emil y Helmut Tram, espero haberlo pronunciado bien, que nacieron en Chiapas, ¿no? El artículo es muy sucinto, así que despierta más interrogantes de las que puede despejar. Sin embargo, pues no suena descabellado que otros mexicanos, además del Escuadrón 201, participaron en la Segunda Guerra Mundial. También existe otro artículo, este es de Enrique Plasencia de la Parra, que se publicó en la revista Historia Mexicana en el 2003. Lleva por nombre Las Infanterías Invisibles, mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, donde Enrique pues hace un análisis de los mexicanos que pelearon encuadrados en el ejército estadounidense, ¿no? Además de estos jóvenes que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, tengo otros intereses secundarios también enmarcados en el mismo periodo, que me mueven, ¿no? Uno de ellos pues es la forma en la que fueron tratados los extranjeros de las naciones del eje, una vez que México declaró la guerra tras el hundimiento de los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro. Hay más buques, me parece que son como entre 5 y 8 buques que se hunden de bandera mexicana. Sin embargo, pues estos dos son el ejemplo más visto, ¿no? Para este vertiente, pues yo he encontrado otros textos que me han servido, direccionado, sobre todo hasta este momento. Uno pues es la tesis de licenciatura de la antropóloga social por la ENA, María Guadalupe Fabias Maki, del año 2001, que se titula Los inmigrantes alemanes en México durante la Segunda Guerra Mundial, un estudio de caso. Aquí pues ella habla acerca de un grupo de marinos mercantes alemanes que a raíz del estallido de la guerra buscan resguardar estos barcos en aguas neutrales. Hasta ese momento nominalmente México pues era neutral. Estos barcos quedan en aguas mexicanas, pero tras el ataque a Pearl Harbor, el Estado mexicano confina a estos marinos en una estación migratoria en la fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz, y pues se hace con estos barcos, ¿no? Pasan a ser propiedad del Estado mexicano. Cabe mencionar así como un paréntesis que los barcos Potrero del Llano, Faja de Oro eran buques petroleros de bandera italiana que habían sido decomisados, ¿no? Entonces pues también eso despierta un poco de sospechas, ¿no? Como los alemanes que tienen una alianza con los italianos hunden barcos que tienen un perfil italiano, ¿no? Otro texto que me ha servido también un poco es de Sergio Hernández Galindo. Este es publicado en el 2011 y lleva por título La guerra contra los japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial. El subtítulo es Kiso Suru y Masao Imuro, migrantes vigilados. Este texto es un análisis sobre estos dos personajes mencionados. Ambos son migrantes Issei, esto quiere decir que son migrantes de primera generación, llegan aquí, ellos nacen en Japón y llegan aquí directamente, ¿no? Sin embargo, pues hay diferencias en este caso. Suru es doctor y es un exitoso hombre de negocios, y él pues se encarga de tener relaciones comerciales entre México y Japón, sobre todo en cuestiones
militares, ¿no? Está comerciando con mercurio, está comerciando con hierro, petróleo, sobre todo petróleo, ¿no? Mientras que Imuro pues es un joven de extracción humilde que pues no sé si fortuitamente necesitaría yo revisar los documentos, cae en el ojo vigía del Estado, ¿no? Y esto es porque él en cartas que manda hacia su familia en Japón pues se queja de las condiciones en las que está viviendo aquí y pues al Estado no le gusta, ¿no? De hecho lo encarcelan después de revisar su correo y lo mandan a las Islas María. Para ayudarme a contextualizar este periodo, pues yo he abrevado en diversos textos, entre los que puedo mencionar así rápidamente, pues el de José Bernal de León, que me parece que es uno de los primeros estudios que habla sobre estas cuestiones. El libro se llama La quinta columna en el continente americano, es publicado cerca de 1940, no tiene una fecha exacta, donde se da cuenta de las acciones llevadas a cabo por Arthur Dietrich, quien forma parte en ese momento pues, de la embajada alemana, es un agregado de la embajada, y es él quien se encarga de organizar agrupaciones alemanas y proalemanas mediante el uso de la prensa y la radio para crear un ambiente que fuera favorable a Alemania, para que México siguiera comerciando sus materias primas. Sobre todo, pues su interés está basado en el petróleo, ¿no? Arthur Dietrich, haciendo también un breve paréntesis, es quien se encarga de financiar lo que es la revista Timón, cuyo director es Vasconcelos. Entonces Vasconcelos también ahí aparece cuando estaba en su etapa más reaccionaria. De hecho, ahí está una entrevista que le hacen a su hijo y él dice que no, que su papá no era nazi, ¿no? Pero bueno, pues sería cuestión de revisar, ¿no? Otro texto que yo reviso, bueno, grupo de textos, son los textos de Brígida von Mentz, que se llaman Fascismo y Antifascismo en América Latina y México, el cual es una introducción a otro texto que lleva por nombre Los empresarios alemanes y el Tercer Reich y la oposición de derecha cárdenas, ¿no? Estos textos son del año 88, y pues más o menos, ¿no? En estos escritos nos dan cuenta, von Mentz nos da cuenta de las acciones que se llevan a cabo por los agentes de la Alemania nazi en el continente americano, en México sobre todo, encaminadas pues a mantener abierto el mayor tiempo posible el comercio entre Alemania y México, ante la necesidad de las materias primas, petróleo, pero también von Mentz maneja un apartado donde habla de los alemanes, ¿no? Asentados en América Latina y México, que no eran profascistas o que estaban en contra del fascismo, ¿no? También había alemanes que no tenían ideología nazi. El segundo texto, el otro texto de von Mentz, es un estudio únicamente centrado en la actuación alemana de derecha en México durante la Segunda Guerra Mundial, pero anterior a que México entra a la guerra, ¿no? Y ya cuando entra a la guerra, pues von Mentz, su tesis que maneja es que México es presionado por Estados Unidos para sofocar la actuación de los agentes alemanes en su territorio, ¿no? Esto pues me lleva a otras vertientes, ¿no? Sobre todo el espionaje alemán en México. Pero bueno, quiero hacer también otro paréntesis. En ese momento, previo a la guerra, México está comerciando, me parece que el 70% del petróleo mexicano se está yendo a Alemania, al complejo Eurotank, me parece que se llama, y este petróleo ayudó, ¿no? a la Alemania nazi, sobre todo a la invasión de Polonia, ¿no? Qué cosas de la vida. Bueno, el otro texto, o sea, ya tomando esa vertiente del espionaje alemán, pues yo he revisado diferentes libros. En este caso hay uno de Juan Alberto Cedillo, que salió en el 2010, titulado Los nazis en México. Este texto se centra en la Operación Pastorius. La Operación Pastorius, un pequeño y breve comentario. La Operación Pastorius era un plan alemán que llevaría el terror a la ciudad de Nueva York
por medio de ataques a fábricas, vías de comunicación, presas e instalaciones ferroviarias. Simple y sencillamente sabotaje, ¿no? Y pues el texto se centra, ¿no?, en esta operación y en la infiltración que se hace al sistema político mexicano, ¿no?, por parte del grupo comandado por George Nicolau. Nicolau era el jefe de toda esta operación en América, con el fin, pues, de apoderarse del petróleo mexicano y de sabotear, ¿no?, los esfuerzos de guerra. Además, también hay una tesis de licenciatura, de licenciatura en Historia, que es del año 2001, es de una compañera del PIF, Alejandra Mosco Jaimes, que lleva por título Medidas de contraespionaje aplicadas a los extranjeros del eje como parte de la seguridad nacional en México durante la Segunda Guerra Mundial. Estos textos, pues, me han llevado, ¿no?, a esta cuestión del espionaje alemán en tierras mexicanas. También hay otra cuestión que me llama mucho la atención, que es pues la opinión pública, y así a su vez también, pues, cómo está los medios de comunicación, ¿no?, cómo están trabajando en esta cuestión de crear un ambiente propicio para los Estados Unidos, y cómo los alemanes pues también quieren, ¿no?, crear ese mismo ambiente, ¿no? Al final de cuentas, en México hay diversas posturas, no hay una postura totalmente sobre una línea. De hecho, pues hay grupos abiertamente fascistas, que son como, por ejemplo, las camisas doradas, que pues, tenían una abierta ideología de derecha, ¿no? Entonces, en la cuestión de la prensa, sobre todo, yo encontré un libro que se llama Corresponsales Mexicanos en la Segunda Guerra Mundial. Es del año de 1984 y es una recopilación de todos de los reportajes más importantes de los reporteros, valga la redundancia, que habían sido comisionados y habían sido enviados, ¿no? Sobre todo hicieron un viaje a Inglaterra, donde por así decirlo, vivieron, ¿no?, lo que es el teatro de guerra. O sea, Inglaterra recientemente había sido bombardeada y pues los reporteros daban cuenta, ¿no?, del día a día de las personas y cómo es que tomaban, ¿no?, y que afrontaban esta cuestión de la guerra. Bueno, los textos citados anteriormente son solo el punto de arranque de mi tesis. Mi tesis todavía está en construcción, esto es un trabajo amplio. Soy consciente de la gran cantidad de trabajo que tengo por hacer. Aún me quedan muchos libros que revisar. También tengo muchísimos archivos que revisar, sobre todo los del AGN, el de Relaciones Exteriores, el de la Sedena. Así que, como una especie de conclusión acerca de esto, quiero señalar que mi interés como historiador, como ya es bastante obvio, pues se mueve dentro del ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues no quisiera ser solo un historiador militar más, que únicamente pues se centra en batallas, estrategias, pertrechos, que a final de cuentas pues eso es como se delimita la historia militar, ¿no? Más bien, como historiador formado en la ENA, busco entender este conflicto desde un punto de vista más amplio, probablemente algo más tendiente a la historia social, aunque pues si hacemos caso a Lucien Febvre, no existe más que la historia en su totalidad, ya que la historia es absolutamente social per se. Retomando el hilo, no olvidemos que la Segunda Guerra Mundial es un punto de inflexión en la historia, y como tal, su importancia y pertinencia debe ser analizado con la máxima objetividad posible. No estoy por la labor de hacer una apología de la guerra, bien sabemos que esta es la expresión más brutal y salvaje del ser humano. Sin embargo, pese a todo, podemos rescatar de entre las cenizas de esta conflagración algunos aspectos positivos, sobre todo pues los avances científicos y tecnológicos que actualmente disfrutamos y que no serían posibles o hubiesen tardado mucho tiempo más sin el interés militar del momento, ¿no? Probablemente, mirándolo en perspectiva, no ha sido un intercambio justo. Yo creo que 50 millones de personas muertas no justifican para nada ningún avance científico-tecnológico, pero siempre pues hay que mirar el aspecto positivo de la vida, ¿no? Obviamente no hay que olvidar lo que hemos hecho como civilización. Esto es pues cosas buenas y cosas malas, ¿no?, que pues a final de cuentas
son las que nos hacen humanos, pero sobre todo, pues, seres históricos, ¿no? Gracias. Le cedemos la palabra a Valeria Alejandra Juárez Torres con un proyecto llamado Intervención de Juan Pablo II en contra de la teología de la liberación en la tercera Conferencia General Episcopal, celebrada en Puebla en 1979. Bueno, la investigación se centra en la intervención de Juan Pablo II en la tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla en 1979 en contra de la teología de la liberación. Después del Concilio Vaticano II, en la Iglesia Católica aparecieron grupos de sacerdotes, religiosos y laicos con posiciones renovadas y contrarias a la jerarquía, los cuales deseaban hacer visible un proyecto de liberación para los pobres y oprimidos en Latinoamérica. En la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, los sacerdotes de la región comenzaron a tratar de entender las condiciones en las que vivían las personas. A principios de los años 70, esta manera de observar y comprender la sociedad llegó a México. Para realizar el trabajo pastoral en nuestro país, los miembros del clero seguían las directrices de comportamiento y acción dictadas por el Vaticano, pero algunas iglesias particulares y parroquias llevaron a cabo la enseñanza de los principios católicos que podían ser de acuerdo a los sacerdotes que las impartían, conservadoras o radicales de derecha o izquierda. Los miembros del clero que apoyaban a los pobres seguían la nueva forma de la Iglesia promovida por el Concilio Vaticano II y actuaron para que la fe tuviera presencia en el mundo con la praxis de las líneas teológico-pastorales basadas en la teología de la liberación, que fortaleció a los grupos para encontrar la nueva encarnación de la Iglesia con las clases populares. A pesar de que las líneas teológico-pastorales de la teología de la liberación desde la perspectiva histórica ya han sido estudiadas, existen pocos trabajos que unifiquen de forma crítica al Tercer Consejo Episcopal Latinoamericano, o sea, la CELAM, y a la praxis de la teología de la liberación, así como la discusión que surgiría a partir de dicho consejo, dado por Juan Pablo II, quien se postulará abiertamente en contra del pensamiento que enarbola la teología de la liberación. Otra razón para ahondar en el mencionado tema es que a nivel de revisión historiográfica, para reconocer las relaciones entre Iglesia y Estado mexicano y el papel de la teología de la liberación en la Ciudad de México, hallé poco material. Bien es cierto que se puede hallar trabajos que describan discursos, posturas y procesos, pero de forma aislada, nunca como pretendo en este trabajo, es decir, abordar de lleno, de manera crítica e histórica, la discusión que se dio en la CELAM Tercera, Puebla, en 1979. Bueno, mis motivos personales surgen de la inquietud del entorno en que me encuentro. Es decir, que a pesar del paso del tiempo, de los avances tecnológicos, científicos y sociales, la estructura social sigue moviéndose mayoritariamente bajo la influencia de la teología conservadora y basando comportamiento, normas y moral en dicha teología. Mi inquietud concretamente sería desempeñar e incluso ambiciosamente desmentir esa buena intención teológica de la Iglesia conservadora por el bien común y popular. Aquí pues voy a mencionar una serie de inferencias que hago de acuerdo a lo que he estado estudiando y lo que he estado leyendo, ¿no? Infiero que los teólogos de la liberación, al alcanzar un auge dentro de los movimientos sociales de América Latina, principalmente en las décadas de los 70 y 80, forman parte de un elemento importante, puesto que dentro de dichos movimientos se les ha tomado como guía. De este modo, al contraponerse con la doctrina oficial, la que pregona el rezar por encima del hacer, se convierten en un agente opositor a dicha doctrina oficial. Al mismo tiempo que la teología de la liberación emerge, la Iglesia oficial pasa por una crisis y pérdida de adeptos, lo que me lleva a inferir que en un intento de apaciguar o sumergirla, la Iglesia oficial y su máximo representante tratará de negar y minimizar toda acción y discurso sostenido por ella. Comparo el texto antes mencionado de Alfonso López Trujillo. Bueno, es que principalmente me voy a basar en el texto de Alfonso López Trujillo, que es el secretario de la CELAM, el que se encarga de escribir todo lo que sucede ahí. Entonces por eso lo menciono dentro de mi trabajo. Entonces comparo ese texto, que es un acta, con el discurso pronunciado con Juan Pablo II y lo sucedido en la tercera conferencia de la CELAM, lo escrito por Trujillo en la misma conferencia. De igual forma, el texto
Puebla de Los Ángeles, escrito por el padre José Conde. Servirá de referente y punto de comparación en cuanto a lo que refiere sobre teología de la liberación. Finalmente, para sostener o refutar en dado caso las hipótesis, utilizaré el documento de Puebla, Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, el que versa de la visión pastoral latinoamericana, el designio de Dios sobre la realidad de América Latina, la evangelización de la Iglesia de América Latina, comunión y participación en Iglesia Misionera al servicio de la evangelización en América Latina. Incluyo una entrevista del padre José Combli, donde narra su visión frente a la teología de la liberación y su quehacer en la Tercera Conferencia de CELAC. Al ser las primeras dos actas y los demás textos, artículos y ensayos, pues eran fuentes de primera mano, ¿no? Pretendo abarcarlo desde una perspectiva además histórica, política y marxista, apoyándome en Dussel, quien sostiene que la teología de la liberación es una teología que está ligada a nuestra realidad y que está explicando las contradicciones de nuestra cultura. Es una diferencia abismal, por eso es que es por eso que es la única latinoamericana y ha sido muy perseguida, la cual necesariamente va a tener que resurgir. Esto lo dice Dussel, ¿no? De igual forma me basaré en lo que sostiene el padre Gustavo Gutiérrez, quien dice que el centro del problema en América Latina es el pecado manifestado en una estructura social injusta. El teólogo pone énfasis en la dignidad de los pobres al priorizar la gloria que Dios ha puesto en ellos. Asimismo argumenta que la pobreza no es una fatalidad, es una condición, no es un infortunio, es una injusticia. Es el resultado de estructuras sociales y de categorías mentales y culturales. Está ligada al modo como se ha construido la sociedad en sus diversas manifestaciones. Luego paso al marco teórico propio. Parto de la idea teórica de la teología de la liberación que sostiene Fernando Moreno Valencia, en donde encontramos que dicha idea representa una hermenéutización, una relectura, una recomposición de la fe a partir de la ideología marxista. Parto de esto para decir que se hablará de una acción justa que suplanta la doctrina justa, es decir, no se apela meramente a la doctrina conservadora, sino se aboca a la práctica, a la acción. Dentro de esta idea teórica se desarrollarán a su vez ideas a tratar. La opción preferencial por los pobres. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre. Eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. De la liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana. La situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios de que la pobreza es un pecado social. No solamente hay pecadores, sino hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración. Sin embargo, es capital destacar la apreciación que hace Gustavo Gutiérrez. Al contrario que otros postulados teológicos o filosóficos, la teología de la liberación es un acto segundo, es decir, emana de una experiencia de compromiso y trabajo con y con los pobres, de horror ante la pobreza y la injusticia y de apreciación de las posibilidades de las personas oprimidas como creadoras de su propia historia y superadores del sufrimiento. El segundo planteamiento teórico que trabajaré será el de la Iglesia de los pobres, el cual se consolida en el seno de los movimientos de liberación. Al mismo tiempo es duramente atacada por jerarquías eclesiásticas locales, regionales y vaticanas. Los pobres son víctimas del pecado que se convierte en un pecado social como estructura de acciones y omisiones que mantiene la opresión, la injusticia y la explotación. Se trata de un pecado que va más allá de los pecados individuales y se transforma en una situación de pecado, un pecado colectivo que se convierte en pecado estructural, de manera que la situación de injusticia y corrupción se mantiene mediante un pecado institucional y una violencia institucionalizada. De esta forma, la injusticia e inhumanidad crece en los países industrializados. La globalización de la economía lleva claramente a la falta de solidaridad de nuestras sociedades. La teología de la liberación en Latinoamérica es la primera alternativa contra el capitalismo, la mercantilización global de todas las cosas. Ya no solo es una teología contextual latinoamericana, sino que con el desarrollo mencionado se convierte en teología contextual universal. Uno de sus máximos exponentes es el jesuita y mártir Ignacio Ellacuría. Reclama una nueva civilización, la civilización de la pobreza, contrapuesta a la de la riqueza, puesto que ésta se ha revelado como un nuevo ente que devora a las personas y al planeta.
Lo anterior está relacionado con el tema, primeramente porque la teología de la liberación propone una resignificación de la fe, una nueva interpretación alejada de la doctrina conservadora y proponiendo un quehacer ante los problemas tangibles, económicos, políticos, sociales, especialmente en Latinoamérica. Y en segundo lugar, porque la tercera conferencia general del CELAM, en Puebla 1979, habla justamente de la opción preferencial por los pobres, la cual, como se puntualiza en el mismo documento, no es exclusiva ni excluyente, puesto que se extenderá en la lucha de clases los pobres contra los ricos, según lo manifestado por Gustavo Gutiérrez. Por consiguiente, hay una comprensión radicalmente diferente de la cuestión en uno y otro caso. De este modo, utilizaré estas ideas teóricas basándome principalmente en el acta emitida en la tercera conferencia general del CELAM, en donde se acota principalmente las preocupaciones de la Iglesia hacia Latinoamérica, así como la postura de Juan Pablo II ante la teología de la liberación. Igualmente, utilizaré la teología de Ignacio Ellacuría, el cual argumenta en cuanto a la Iglesia conservadora es una iglesia distinta, oligárquica, desinteresada de los problemas sociales del pueblo, el cual solo participa como masa pasiva en las grandes concentraciones motivadas por devociones religiosas. Lo anterior relacionado con la idea de la Iglesia de los pobres, la cual es defendida por la teología de la liberación. La teología que manejará sostiene que la institución conservadora ve al pueblo no como un ente con necesidades de diversas índoles, sino solo como una masa inamovible, la cual debe seguir un designio divino estipulado e infalible, mientras que la teología de la liberación abogará precisamente por la liberación de ese pueblo en la búsqueda de una resolución de dichas necesidades. Y bueno, eso sería como globalmente de lo que trata mi trabajo. Igual, aquí mencioné algunos de los autores en los cuales me baso y que son como los más importantes, los principales teólogos que han hablado respecto a esto. Todavía me falta checar algunos archivos. Obviamente no está terminado mi trabajo y me falta como un largo camino, pero a grandes rasgos sería eso. Bien, vamos a continuar con Beatriz Elena Jamaica Silva, quien cursa la licenciatura en etnología y es parte del PIF, con la ponencia de su proyecto de tesis titulado Una mirada antropológica de la violencia a través de la historia. Se ha dicho que el hombre es el único animal que se ensaña con miembros de su misma especie de un modo extremo y brutal. Nico Tinbergen señala que entre las miles de especies que entablan luchas entre congéneres, la lucha del hombre contra el hombre es la única que produce quebrantamiento y solo el hombre preconiza el asesinato masivo. Solo él no encaja bien en su propia sociedad. Conrad Lorenz. Después de escuchar lo anterior, doy inicio a la siguiente ponencia, basada en el proyecto de investigación que desarrollo actualmente. Sin duda alguna, el texto reflexiona sobre un tema tan común en nuestros días, la agresión del hombre contra el hombre. Y por si fuera poco, muy ad hoc en este momento, sobre todo en el marco del sentimiento de coraje e indignación existente en la mayoría de los compatriotas mexicanos y también entre los que no lo son, mismos que nacen del hartazgo de la violencia estructural, que es utilizada como herramienta clave para la efectividad del control social. Por lo tanto, quiero dedicar la siguiente ponencia a todas aquellas víctimas, directas e indirectas, de la violencia política que se ha extendido como un virus desde mediados del siglo XX, permaneciendo vigente en la actualidad, para los cuales pido un fuerte aplauso como una forma de reivindicar la memoria de los ausentes y la lucha de aquellos que las circunstancias los volvieron parte de la misma situación y que demandan la lucha por el reconocimiento recíproco, en palabras de Walter Benjamin. Por favor. Ante todo, agradezco la invitación al espacio otorgado en este sexto foro México Siglo XX y doy la bienvenida a los asistentes que nos honran con su presencia el día de hoy. Siempre que alguien me pregunta ¿cuál es tu tema de investigación?, el silencio impera unos minutos, pues es difícil explicar el interés que me atrae hacia el análisis de la violencia. Y la siguiente pregunta acertada es ¿qué tipo de violencia? Y
y el mutismo vuelve a hacer su aparición. Y en realidad no es que no tengan claro mi objeto de estudio, sino que el vínculo existente entre un modo de violencia y otro es muy estrecho. Y abordar este tema me ha llevado a cuestionar la palabra violencia o violencias, una o varias. Y es así como la investigación va tomando su curso. De esta forma, apreciamos que este tema es tan amplio debido a que la violencia tiene varias facetas y trastoca múltiples aspectos de la vida social y su dinámica puede ser alterada como una consecuencia de la misma. Asimismo, para que exista es necesaria la intervención de una víctima y un victimario. Por lo tanto, algunos autores aseveran que la violencia es de carácter estructural, manifestándose en cada una de las distintas tonalidades de la misma. Entonces se puede señalar que el fenómeno de violencia tiene diferentes facetas y puntos de anclaje dentro del ámbito histórico y por supuesto social. He aquí donde hago el puente entre etnología e historia, ya que estoy firmemente convencida de que no se puede aventurar a un análisis de un hecho social contemporáneo sin antes haber buscado las fuentes que permitieron sus condiciones actuales. Es decir, como etnóloga, me interesa el estudio de la violencia como un fenómeno que ha trascendido a través del tiempo. Por lo tanto, el uso de la historia me ha servido como herramienta en el desarrollo del proyecto de investigación. La interdisciplina entre las ciencias debe ser considerada de suma importancia para obtener un producto de carácter holístico, que parta de una generalidad para propiciar un resultado de aspecto particular. Es así que sitúo como antecedente del fenómeno de violencia política actual el periodo de la Guerra Sucia en México a partir de la segunda mitad del siglo XX. Como ejemplo de la continuidad de este periodo es la situación de los 43 normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero, que ha provocado movilizaciones a nivel nacional y mundial, mismos que dejan entredicho el actual estado fallido que pondera en dicha región. Asimismo, revelan los vínculos entre el crimen organizado y la clase política que dirige el país. Debido a lo anterior, considero pertinente el análisis urgente del fenómeno de la violencia política desde una perspectiva antropológica, en la cual se genere una crítica que identifique las nuevas formas de pensar y permita la interpretación del complejo de relaciones entre actos de violencia, significación, representación, hegemonía y resistencia. El camino no será sencillo, debido a la realidad social. Sin embargo, la incursión con otras disciplinas hará posible el resultado. La experiencia de trabajar mi tema en el cobijo de los historiadores me ha permitido ahondar en periodos de larga duración para así poder comprender la situación que se vive actualmente en el país y que sin duda es la base de mi investigación. También he de decirles que me he enfrentado a algunos problemas en cuanto a la metodología de investigación utilizada por mis compañeros historiadores, ya que ellos saben el uso de las fuentes escritas que son básicas en la disciplina de historia. Mas confieso que el pertenecer a este PIF me ha brindado herramientas que en la licenciatura de etnología son poco manejadas en el desarrollo de un estudio en concreto. Y en muchas ocasiones he sido cuestionada por mis compañeros de licenciatura en cuanto a la decisión de llevar mi proyecto en historia, a lo cual siempre respondo lo siguiente: es importante tomar en cuenta la historia que ha dado pauta a nuestro objeto de análisis. Actualmente me encuentro en la fase de delimitación del tema, que no ha sido fácil ahondar en un caso en específico, ya que, como mencioné al principio, el fenómeno de violencia tiene facetas y temporalidades muy diversas que hacen difícil el camino, como para solo englobarlo en un punto específico. Sin embargo, me interesa el vínculo social que emerge a causa de la violencia política que prolifera en nuestro país. Me concierne la respuesta de los individuos frente a los mecanismos de control que trastocan el orden social, cómo se organizan, cuál es su carácter identitario y el porqué de la reacciones múltiples como resultado de un estira y afloje entre la sociedad civil y el Estado. Algunos autores le llaman resistencia social. A continuación presentaré parte del proyecto de investigación que ha permitido continuar delimitando mi tema. De la misma forma citaré algunos autores que han sugerido el desarrollo del mismo. Y entonces mencionaré la primera obra consultada para el análisis de mi tema, La dinámica de la violencia en México, 1980, escrito por las investigadoras Cano y Cisneros,
quienes hacen una compilación de diferentes conceptos de violencia, llegando a la conclusión, en lo cual coincido, que existe una violencia de carácter estructural, que es la causante de cualquier modo de violencia. Cabe resaltar que existen infinidad de autores, desde filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, entre otros, que tratan el tema de violencia desde diferentes puntos de vista. Pero hasta ahorita me dirijo hacia la conceptualización de la misma para generar un concepto propio que aún se encuentra en construcción. Asimismo, me he enfocado en el punto de análisis reflexivo y crítico sobre el término violencia y las consecuencias en el ámbito social. Enlistaré algunos autores que actualmente estoy revisando para tener un enfoque argumentativo del resultado de lo que posteriormente se complementará con el trabajo de campo antropológico, mediante el estudio de casos específicos que se postulan como víctimas en el terreno de la violencia política, que rompe y a la vez construye nuevas formas de relaciones sociales en medio de la agonía constante, palabras de Rosario Ibarra, a la que son sometidas familias enteras que han perdido un familiar en medio de lo que se conoce como desaparición forzada. Como ejemplo, tengo a Axel Hodner, que en dos de sus obras está, la primera es La lucha por el reconocimiento por una gramática moral de los conflictos sociales, 1997, y crítica, la otra obra, Crítica del agravio moral, patologías de la sociedad contemporánea, en el 2009. En esta, por medio de estas dos obras, la articulación de la dimensión descriptiva de una teoría del reconocimiento aunado a la descripción de una teoría moral, para lo cual Hodner se basa en una premisa de corte antropológico que expresa que el hombre solamente es hombre entre los hombres. Lo anterior se refiere a que el hombre se construye a partir de la relación con el otro. Otro autor, Walter Benjamin, para la crítica de la violencia. En esta obra, el autor hace una crítica sobre la violencia. Esta la sitúa en un terreno de la justicia y el derecho, que son producto de las relaciones morales, cuestionando el posicionamiento ambiguo de este concepto cuando se aplica en el terreno de lo justo y cuando se perfila hacia el carácter del derecho. Otras fuentes que han facilitado la obtención de fundamentos son el uso de archivos, por ejemplo en el AGN, hemerotecas, bibliotecas, coloquios, videos, que han sido pieza fundamental en la recolección de datos. El uso de estas herramientas nos permite poseer información relevante para formar un marco histórico. Asimismo, se retomarán los estudios actuales de algunos investigadores que invitan a la reflexión sobre violencia y que lo perciben como el fenómeno que permea nuestra sociedad desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Por eso hago hincapié en la necesidad de incursionar en el estudio de la violencia desde el enfoque antropológico, apoyado en otras disciplinas como la historia, para plantear una estrategia que permita un cambio en las relaciones sociales, modificando el entorno social que respiramos día a día. En las últimas décadas, la violencia como fenómeno ha despertado el interés de antropólogos, debido a que es parte del comportamiento humano. Cabe resaltar que se considera que la violencia no se debe estudiar solo en un sector de la población o de manera aislada, como si se quisiera partir de una individualidad, cuando se sabe que es parte de las conductas del hombre que trastoca el escenario en el cual se desenvuelve. Y varios de los aquí presentes podrían estar preguntando, ya todo esto, ¿cuál es la base práctica que demostrará el argumento del análisis? Y por supuesto, aquí hace su aparición la etnología como disciplina, ya que considero que basta con ahondar en la diversidad de movimientos sociales que ejemplifican la resistencia después de un agravio moral. Esas son palabras de Axel Hodner. Es aquí como basaré mi estudio en las organizaciones sociales que emergen como una alternativa que busca un cambio en las estructuras políticas que actualmente rigen de manera hegemónica la vida social de los miembros que integran la sociedad mexicana. Asimismo, por medio de las herramientas que brinda la etnología como ciencia, se profundizará en el estudio de los testigos y víctimas que se han enfrentado a los ataques perpetuados en manos de las Fuerzas Armadas, que su misión debería garantizar condiciones de estabilidad social a cualquier nivel. Otro problema al cual me he enfrentado es la dificultad de lograr interactuar dentro de este tipo de organizaciones, debido a que al interior manejan un severo hermetismo por la desconfianza de integrar un posible infiltrado que propicie un resquebrajamiento de la solidez de su estructura, para lo cual he considerado adentrarme en algunas movilizaciones masivas que permitan un acercamiento indirecto al objeto de estudio.
y entonces la técnica más utilizada por los antropólogos como observación participante se hace un tanto difícil, más no imposible. Como etnóloga ha sido complejo abordar este tema, ya que las estrategias de investigación tienen que ser maquilladas para evitar caer en el hostigamiento y posible temor de algunos informantes, que podrían no dar información que aporte a la investigación. Otras técnicas que he tomado en cuenta para obtener el resultado deseado son entrevistas abiertas, cruce de información de carácter histórico y testimonial, observación indirecta, recopilación de datos, así como la elaboración del diario de campo, que para la antropología es de suma importancia porque ahí se consolidan los datos recogidos después de plantearse los objetivos a desarrollar. Quiero resaltar que hacer campo en este tiempo tiene su grado de dificultad, ya que se pueden presentar una diversidad de situaciones que podrían alterar el objetivo esperado, y eso bueno, ha sido siempre, ¿no? Considerando que muchas veces no se tiene acceso a sucesos violentos y que en muchos casos se ignora la forma de documentarlos, que eso también es otra problemática. En cuanto al beneficio que este estudio puede aportar a la sociedad, es reivindicar la memoria de tantas personas que permanecen en calidad de desaparecidos, ignorando actualmente su paradero. Asimismo, rendir un homenaje a la lucha constante de aquellos que han dedicado su vida a la búsqueda de algunos de sus familiares, combinando sus labores cotidianas con el papel de activistas sociales. Para finalizar, nuevamente quiero hacer hincapié que el tema de investigación aún se encuentra en la búsqueda de elementos que ayuden a la consolidación del mismo y culminar en lo que pudiera ser la pauta de nuevos proyectos que consideren la interdisciplina como herramienta que retroalimenta una investigación, así como propiciar la generación de otros enfoques que promuevan la desestimación de la violencia como única alternativa para el control social. Y aunque suene utópica, me gustaría que en un futuro no lejano se genere una rama dedicada al análisis de la paz social, dejando atrás el estudio de la violencia. Para cerrar la presente ponencia, retomaré un extracto de una de las obras de Federico Nietzsche, Así hablaba Zaratustra, con la intención de entablar una reflexión acerca de los acontecimientos actuales de nuestro país. Cito: desconfiad de todos los que tienen poderosamente el instinto de castigar. Son gente de mala ralea y de mala casta. Por sus ojos se asoma el polizonte y el verdugo. Desconfiad de todos los que hablan mucho de su justicia. No es solo miel lo que les falta a sus almas. Federico Nietzsche, 1957. Agradezco su atención. Bueno, finalizaremos con el alumno Carlos Holguín Gálvez, quien viene trabajando la idea del Parque de Diversiones de Chapultepec, formación, desarrollo y estado actual del mismo. Vamos a darle la pauta. Hola a todos y gracias por estar aquí. ¿Por qué la Feria de Chapultepec? Primero, pues, porque siempre ha estado ahí, al menos para la mayoría de los presentes, siempre ha estado ahí. Es un espacio representativo de la ciudad. Si bien no es visitado por toda la población, es conocido y referente para los visitantes nacionales y extranjeros. Un centro de esparcimiento que casi todo el mundo asocia con diversión. Pero ¿por qué un parque de atracciones mecánicas? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Se trata de un proyecto integral o fue un capricho sexenal? Ahora en el siglo XXI entendemos la importancia del entretenimiento como parte del desarrollo integral de la familia, la necesidad de los espacios para el esparcimiento. Pero en la década de los 60, ¿a quién le importaba y por qué? La crisis que nos presenta el modelo neoliberal y la privatización de las empresas públicas sin duda alcanzó al parque de diversiones. ¿Bajo qué argumento? ¿En verdad era una empresa pública que trabajaba en números rojos? Estas fueron las preguntas que me llevaron a interesarme en este objeto de estudio. Al realizar el estado del arte me encontré con la falta absoluta de bibliografía que tratase el Parque de Diversiones de Chapultepec, lo cual me remitió a la hemeroteca, a los archivos de las diferentes dependencias del gobierno, del ahora gobierno del Distrito Federal, con diversos resultados: Oficialía Mayor, Medio Ambiente, Servimed, Miguel Hidalgo, por mencionar algunos, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, el AGN y algunas tesis de posgrado. Para poder entender un espacio representativo como es la Feria de Chapultepec, es necesario abordarlo de diferentes ángulos: social con base en la familia,
y su desarrollo, político como muestra del avance de la sociedad y económico como una inversión de los ciudadanos a través de sus representantes, y las cuentas que estos debieran entregar, o al menos esos fueron mis primeros móviles. En el proceso de investigación, nuevos factores no contemplados aparecen. Si bien no se profundiza en ellos, amplían el contexto y fundamentan nuevos cuestionamientos. Y paso ahora a una parte que corresponde a la información recopilada. El parque de diversiones, conocido como la Feria de Chapultepec Mágico, es un ícono de la Ciudad de México. El pasado 24 de octubre se cumplieron 50 años de su inauguración por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, en compañía del regente de la ciudad, Ernesto P. Uruchurtu, quien se va a volver un personaje principal de esta historia. Según el periódico El Universal, con una inversión de 162 millones de pesos. Los Juegos Mecánicos de Chapultepec, como se les conoció entonces, formaron parte del ambicioso proyecto de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que buscó brindar un sitio de sano esparcimiento a los habitantes de la ciudad, principalmente a las familias. Ernesto Uruchurtu, apodado el Regente de Hierro, se mantuvo en el cargo del 1 de diciembre de 1952 al 14 de septiembre de 1966, bajo el mando de 3 presidentes, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Esta longevidad le permitió llevar a cabo la necesaria modernización de la ciudad con un amplio programa de urbanización, que comprendió la reconfiguración del trazo urbano de la ciudad, construcción de mercados públicos, más de 180, retiro y reubicación de ambulantes, servicios urbanos, agua potable, luz, alcantarillado, etc. Entubamiento de ríos, construcción del colector central, que es el antecedente al drenaje profundo, plantas de tratamiento de aguas, el rastro de ferrería, y con este acabar con los rastros ilegales que existían en la ciudad, y desde luego parques, fuentes y jardines, entre los que destacan la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que alberga 2 grandes lagos artificiales, el parque de diversiones que ocupa esta investigación, el Museo de Historia Natural. También se construyó el Bosque de San Juan de Aragón, que alberga el segundo zoológico de la ciudad, además de las extensas áreas deportivas, jardinadas y boscosas. Además, en él, extensas áreas deportivas, jardinadas y boscosas. La construcción del Parque de la Magdalena Mixhuca, encaminada a la práctica de todos los deportes, fútbol, básquetbol, béisbol, natación, atletismo, ciclismo, etc. El actual Autódromo Hermano Rodríguez. Se generaron los canales de Xochimilco y se construyó el embarcadero, además del mercado de las flores de Xochimilco. Esto es para hablar de la obra del señor Uruchurtu. Se construyeron importantes museos como el Museo de Arte Moderno, y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Museo Nacional de Antropología. Junto al Castillo de Chapultepec, en una de sus laderas, se construyó el Museo de Historia de México o Museo del Caracol, y en el centro de la ciudad se regeneraron diversos edificios coloniales, destacando el que alberga el Museo de la Ciudad de México, ubicado en el antiguo Palacio de los Condes, en Santiago de Calimaya, sobre la avenida Pino Suárez, número 30. El viaducto Miguel Alemán, la vía rápida sobre la calzada de Tlalpan, la avenida Río Churubusco, la ampliación al norte del Paseo de la Reforma y el primer tramo del anillo periférico, así como la inauguración del Estadio Azteca, son parte de la obra urbana que se desarrolló. Estas medidas se pusieron en práctica debido al crecimiento demográfico que presenta la ciudad. Esto urgía detener el avance caótico y dar origen y dirección a la ciudad, a una ciudad de 3.050.442 habitantes, según el censo de 1950, con una proyección a duplicarse en 20 años, lo cual estuvo un poco corta porque para 1970 fueron 6.874.165 habitantes. El peso de la modernidad generó industrias diversas dentro de la ciudad. Esto a su vez detonó la industria inmobiliaria para dar cabida a la creciente población, pero era necesario reorganizar y modernizar la ciudad en todo aspecto, principalmente en las zonas marginadas, que eran poco más de 1.300.000 personas las que habitaban jacales, las cuales eran la tercera parte. La estrategia fue homogeneizar las colonias de la ciudad a través de los servicios básicos. En la primera conferencia de prensa de Ernesto Uruchurtu como regente de la ciudad, prometió a los capitalinos poner todo su esfuerzo en la solución de los graves
problemas que aquejan a la ciudad: la corrupción policíaca, el papeleo burocrático, control de los espectáculos, así como en las zonas donde se desarrollaba el vicio y la prostitución. Si bien la mano dura era necesaria en la policía y la burocracia, donde no se logró una transformación de fondo, la esfera pública no se salvó del brazo moralizador del regente de hierro. La inmoralidad fue equiparada a delito y uno de los principales objetivos de control fue la vagancia. Con el argumento de peligroso libertinaje se combatieron mediante censura, multas o abierta prohibición espectáculos, incluidos los artistas, cine, revistas, reuniones callejeras, futbolitos, cabarets, cantinas, pulquerías, cervecerías, misceláneas y muchas otras distracciones, nada recomendables. O bien se argumentó que traficaban con las malas costumbres. Todas las clases sociales se encontraron perjudicadas por la política moralizadora, donde el sano esparcimiento no encontraba lugar propio en la esfera pública. Este problema trajo la creación de los espacios necesarios para la recreación sana de las familias capitalinas. Aquí es donde nace el proyecto que dará origen a nuestro objeto de estudio. El Departamento del Distrito Federal y organizaciones católicas como la Legión Mexicana de la Decencia, entre otras, compartieron la visión moralizadora necesaria para el sano desarrollo de la familia capitalina, haciendo de esta el eje donde se estructuraría el futuro de los ciudadanos de esta ciudad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, apartado 3, dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948. Por lo tanto, tenemos que nuestro modelo de familia nuclear, padre, madre e hijos, tienen arraigo en la religión cristiana y ahora un beneficio político-social. Sin ser predominante, esta se generaliza tras la revolución industrial con la migración a las ciudades. Lo limitado del espacio y los nuevos roles de sus miembros dieron forma a lo que hoy interpretamos como la típica familia citadina. Este modelo es en el que se basan las leyes civiles que la involucran. Los avances tecnológicos resultantes de la revolución industrial generaron un nuevo rol para los jóvenes, involucran a niños y adolescentes. Al facilitar la operación de máquinas para realizar trabajos, o bien sin operar máquina alguna, la nueva disposición y concentración de los sitios de trabajo les permitiría realizar labores que antes no les era posible. Esto trajo como consecuencia una revaloración de la infancia en todos los ámbitos y desde luego la generación de leyes para su protección y desarrollo. Voy a citar un fragmento de la participación de las familias en la educación infantil latinoamericana de la UNESCO. Dice: la familia, que era entendida como una sociedad que aseguraba la supervivencia de sus miembros y no como un espacio de afecto, comienza a tomar el concepto actual, principalmente por la acción de educadores cristianos. La familia, entendida como espacio de cuidado de los niños y niñas, de preocupación por su bienestar, y el infante como un ser distinto del adulto con características propias. Bueno, aquí encontramos el valor de la familia en nuestra época. La segunda sección del bosque de Chapultepec fue dividida de la primera por el periférico. Cuenta con una superficie de 160 hectáreas. Fue inaugurada en 1964, en terrenos que antiguamente se dedicaban al cultivo y en 1935 fueron expropiados por el gobierno federal. Para 1952 pasan a propiedad del Departamento del Distrito Federal. En esta sección se encuentran los museos: el Papalote Museo del Niño, el Museo Tecnológico, de la Comisión Federal de Electricidad, el Museo de Historia Nacional, así como los espacios recreativos de gran tradición en la vida capitalina, como la Feria de Chapultepec, y un conjunto de restaurantes. El proyecto de la segunda sección del bosque de Chapultepec tuvo la finalidad de dotar a la ciudad de un magno espacio de sano esparcimiento. Las construcciones ahí existentes son prueba de ello. Esto como respuesta a las necesidades de la población capitalina en los aspectos antes señalados, y con la clara intención de hacer de la Ciudad de México una de las capitales del mundo más bellas y modernas, con sus vialidades, urbanización y centros de esparcimiento. Al menos fue ese el proyecto que durante 3 administraciones recibió el aval del Ejecutivo Federal y ejecutó el regente capitalino. Una ciudad moderna que abrió sus puertas a diferentes tipos de inversión durante el sexenio de Miguel Alemán, que provocó cierto desarrollo y explosión de diferentes empresas en la ciudad. Debía mostrar al mundo
en los Juegos Olímpicos de 1968 y en el Mundial de Fútbol de 1970. Debería mostrarse al mundo, un mundo que debía ver una ciudad a la altura de cualquier capital europea, con fuentes, parques y jardines, museos para mostrar la riqueza cultural de México y la vanguardia, que no le era ajena, esto representado por el Museo de Arte Moderno, recién inaugurado en septiembre de 1964. Y qué mejor manera de mostrar a la clase media creciente y pujante de esta capital, que se divertía en un parque de atracciones mecánicas, que no solo era nuevo, sino presentaba la montaña rusa más alta y más rápida del mundo en ese año de 1964. Los Juegos Mecánicos de Chapultepec operaron con administración de la ciudad desde su apertura en 1964 hasta su concesión en 1993. En 1993 la licitación pública número CPI 004-93 convocaba a un permiso de administración temporal revocable a título oneroso para el uso y explotación de la operación, remodelación y equipamiento de las instalaciones recreativas conocidas como los Juegos Mecánicos. La licitación presentó 35 concisos lineamientos a seguir para lograr la adjudicación del permiso, desde la descripción del espacio y las instalaciones que en este existen, así como el estado de algunas atracciones, condiciones y prioridades a reparar, como fue el caso de la montaña rusa y algunas más. Esto condicionado a una inversión mínima de 50 millones de pesos nuevos y un compromiso de estar todo listo el 10 de diciembre de 1993. Les voy a compartir, me parece son 8 puntos que me resultaron interesantes que venían en la licitación. El punto 2, el Departamento del Distrito Federal se reserva el derecho de auditar en cualquier momento el mundo de la inversión. El sexto, la simbología que se utilice para orientar al público usuario deberá ser con imágenes de carácter nacional. Séptimo, el nombre de todos los juegos deberá estar en idioma castellano. El décimo, el permiso tendrá una vigencia máxima de 15 años. Treceavo, el permisionario se obliga a garantizar durante la vigencia del permiso el uso gratuito de 30 juegos mecánicos en las categorías A, B y C. Si alguno de los juegos convenidos no se encuentra funcionando, se deberá sustituir por otro de la misma categoría de forma inmediata. 15. El permisionario se obliga a respetar el precio de entrada de los juegos mecánicos de 5 nuevos pesos, así como el precio de los juegos que se cobren dentro de las instalaciones, que no deberá ser mayor a 5 nuevos pesos. Seguramente sí pasó. 16. Al terminar el permiso, por cualquier causa, las mejoras realizadas quedarán a favor del Departamento del Distrito Federal, sin cargo para este. El 14 de octubre, bueno, estos puntos que les acabo de leer indican que era necesario hacer una regulación mucho más estricta sobre la nueva administración, en este caso particular y ya no pública. Los 35 puntos son concisos pero bastante claros de qué es lo que esperaba la administración pública del administrador, ¿no? El 14 de diciembre de 1993 se reabre el parque, ahora bajo el nombre de la Feria de Chapultepec, la Feria Chapultepec Mágico, por parte del Grupo Empresarial Chapultepec, que adquirió la concesión e invirtió más de 64 millones de pesos en la remodelación del centro de entretenimiento. Según el Universal fueron 64 millones y según documentos que tiene el permiso de administración temporal revocable fueron arriba de 82 millones. La contraprestación que se fijó, esto es el beneficio que iba a obtener el gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces Departamento del Distrito Federal, eran 135,000 nuevos pesos mensuales o el 10% de los ingresos adquiridos durante el periodo, si esta era mayor a 135,000 pesos. Este modelo ha cambiado del 2006 para acá. Ahora la administración del parque la lleva Entreteparc y está concesionado por Medio Ambiente. Medio Ambiente tiene, en lugar de permiso temporal revocable, hay una cosa que se llama aquí, bases de colaboración. Y la última base de colaboración del año pasado indicaba el último, que tiene una vigencia del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2016 y actualmente paga una contraprestación de 954,926 pesos que se pagan mensualmente.
Hasta este punto de la investigación, la información recopilada arroja que sí existió un proyecto integral de gran escala, que si bien no se realizó con la profundidad y profesionalismo que se demanda hoy en día, sí corresponde a un proyecto que debe ser considerado un modelo a estudiar. Si bien se trata de un proyecto de un elevado costo, de igual forma es rentable. Esto no solo lo indican los números propios de la feria, también lo encontramos en la lenta pero creciente cantidad de este tipo de parques en nuestro país. Gracias. Sin duda, la diversidad de temas en el PIB nos enriquece a todos y los trabajos de estos compañeros pues son el resultado de un trabajo personal muy arduo que tan solo necesita ciertos detalles de afinación. Bueno, para concluir, antes de hacerles algunas preguntas o comentarios, vuelvo a repetir el anuncio que hice al inicio de la conferencia. El foro cambió de sede y cambió de horario por obvias razones del paro de la ENA. Jueves y viernes se va a presentar en el Museo Nacional de Historia. El horario matutino no cambia, el vespertino queda a las 3 de la tarde para que nos acompañen allá. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario o alguna pregunta a sus compañeros. Vamos a comenzar esta ronda de preguntas y comentarios. Adelante, por favor. Yo tengo una pregunta para Valeria Alejandra Juárez acerca de la teología de la liberación. Yo tenía entendido que se estaba dando su apogeo en Brasil, pero yo desconocía antecedentes aquí de la teología en México, o sea, como tal. O sea, su trabajo va enfocado lógicamente a una reflexión sobre el concilio, o la parte religiosa, la ortodoxia, con esta propuesta diferente de reinterpretación de la religión, pero desconozco si en México se dio esos movimientos como se dieron en Brasil. Como tal, como en Brasil, no. Para puntualizar, primero mi trabajo va enfocado en la interpretación de Juan Pablo II dentro de este concilio, que sí tiene que ver con la teología de la liberación, claro, porque justamente dentro de este concilio es cuando los niega por completo, ¿no? Por lo ya mismo explicado aquí un montón de rollo, que se da como en Brasil, no, obviamente, porque no se están dando las mismas condiciones. Exacto. Lo que sí se va a dar aquí, a raíz, no solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica, respecto a la teología de la liberación, es que a partir de, como sabemos ya, como todos futuros historiadores e historiadores, a partir de la Revolución Cubana se da un parteaguas en tanto movimientos sociales y políticos, etcétera, que también van a ser como reflejo dentro de la teología de la liberación. Entonces, aquí en México, me faltan leer algunos trabajos todavía, pero tengo los más presentes en Guerrero, por ejemplo. En Guerrero es como mi más fuerte de teología de la liberación. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a sus compañeros? ¿Algún comentario? Bueno, a mí me parece muy atinada la investigación de Beatriz Elena, pues justamente en medio del clima, ¿no?, que se vive actualmente en el país, ¿no?, de violencia, y no solamente de violencia de persona a persona, ¿no?, sino de la violencia institucional, la violencia política que estamos viviendo. Entonces, solamente pues felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Creo que abordar un tema en el que, pues, que tiene que ver con la actualidad, siempre es como poner el dedo en la llaga, ¿no?
y a veces resulta hasta un poquito más pesado, digamos, porque pues van surgiendo, ¿no? Como muchas ideas también, ¿no? En el proceso, ¿no? Por lo mismo que tiene vigencia, ¿no? El tema, pues van surgiendo diferentes ideas, ¿no? Y de repente puede uno hasta terminar desviándose del tema, ¿no? Y bueno, es todo. Solamente felicitarte por el trabajo y también pues por hacerle frente, ¿no? A estas críticas y a todas estas preguntas y dudas y, ¿no? Y hasta malos comentarios, ¿no? Que puedan tener pues una mala intención detrás de por qué en historia y no en etnohistoria, por qué aquí, por qué acá, ¿no? Entonces, bueno, pues una felicitación y igual pues una felicitación a todos por sus trabajos, que sigan adelante y no lo suelten. Gracias. Sí, la verdad es que yo lo mencionaba en la ponencia, ha sido difícil delimitar el tema, por lo mismo que hay bastante información. O sea, de repente buscas aquí y ya salió más, ¿no? Y entonces empiezan a salir muchas ideas y no hay forma como de atarlas, ¿no? O sea, como que buscas la forma y tal parece que están dispersas, pero en realidad tienen mucho que ver, ¿no? Sí ha sido difícil. Y pues el comentario ese de que dicen los compañeros, ¿por qué en historia, no? Cuando yo empecé a buscar mi PIF fue difícil porque en mi licenciatura soy de etnología, en mi licenciatura no hubo como esa apertura para ahondar mi tema, ¿no? O sea, no me dieron como la pauta para decir, mira, aquí se puede trabajar de esta forma, lo podemos ver desde este punto de vista, ¿no? Lo único que me enfocaban era el que trabajara un tipo de violencia nada más y no entendían la idea que yo quería, ¿no? Y entonces, afortunadamente, me enteré del PIB de México siglo XX y platiqué con el profe y me dijo, aquí hay de todo, aquí se vale, y la muestra es de que todos los temas son variados, ¿no? Y siguen, ¿no? Y ya hay muchos y seguirán habiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se le da esa apertura a los compañeros que relaten o que hagan el proyecto que ellos tienen pensado, ¿no? Que ellos tienen en mente. Yo veo que no se nos influencia de ninguna forma, nada más se nos va guiando, pero no hay una así como que te digan, te tienes que ir por esta línea fuerzas, ¿no? O sea, yo creo que aquí te dan la libertad. Entonces eso es lo que me gusta de este lado, estar aquí metidas entre los historiadores. Y pues sí, es una interdisciplina, a mí me ha servido como herramienta, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Hacer preguntas? Adelante. Bueno, primero que nada felicitarlos porque no es nada fácil. Primero escoger un tema, luego delimitarlo y luego documentarlo. Y bueno, todavía les falta algo más, ¿no? Pero ahí van. Entonces, en donde van perfecto, ¿no? Pero a mí me llama la atención con respecto, me gustaría saber su comentario, porque efectivamente este foro es en homenaje a la labor docente del maestro Arturo Luis Alonso Padilla, y en ese sentido me gustaría conocer los comentarios de cada uno de los ponentes en referencia al antes y al después, con respecto a la metodología. O sea, ¿cómo llegaron ustedes? ¿Cómo les ha nutrido el método que el maestro les propone a través de las compañeras también? Por supuesto que sí, tienen mucho mérito Carmen y Silvia, pero ¿ustedes cómo lo han sentido? ¿Cómo han podido acomodarse o acoplarse o de plano divorciarse de las ideas que les proponen metodológicamente? ¿Y qué tanto les ha facilitado? ¿Cómo se sienten ahorita con respecto a su tema de investigación? Bueno, yo empiezo. Yo vengo de otro PIB, en donde estaba sumamente perdida, ¿no? Sabía que quería hacer algo de teología de la liberación,
pero literal estaba perdida. Resulta que yo había trabajado antes en policía comunitaria, entonces yo no estaba como muy a gusto en policía comunitaria porque lo que sabía era como muy por encimita, por más que buscaba, tuve chance de platicar con un grupo de policía comunitaria y estaba padre el rollo, pero lo que descubrí detrás de eso era que estaba la teología de la liberación. Eso me empujó a mí a estar dentro de lo de la teología de la liberación. Llegué a un PIB donde también es de historia social, pero estaba muy... bueno, no me ayudaban pues, ¿no? Entonces, llego con el prof y primero me dice que no hay chance, porque se iba a ir, ¿no? Entonces me sentí así como toda desolada y agüitada. Dije, profesora, ¿qué voy a hacer? Porque, o sea, ¿a dónde me voy a ir? No había como ningún otro PIB en el que me sintiera como, por decir, ahí voy a estar bien, ¿no? Entonces, este rollo de investigación de por sí es muy complejo, muy, no sé, de pronto hay tantas cosas, como le decía la compañera, que le busca uno y de pronto se va uno por un lado, luego por otro, porque todo le llama a uno además, cuando no tiene como muy en claro bien lo que quiere. Entonces, después el profe me dice, no, pues sí va a haber chance, ¿no? Entonces ya toda feliz voy, me inscribo y voy un poco como desfasada por lo mismo, porque ya habían empezado, o sea, con mi generación yo voy atrás, porque ellos ya egresaron del PIB y a mí todavía me falta uno, entonces ando así como loca, y de hecho ni siquiera voy como a la par. El punto es que con todo y mi desajuste dentro del PIB, con el guión que nos da y todo como nos lo va explicando, ha sido como muy sencillo, uno no se pierde, ¿no? Uno no está como de, puta, pues sí me dijo que lea a este güey, pero quién es, ¿no? no anda uno perdido en eso, porque se dedica uno a su tema como tal. Obviamente tiene que leer mucho como en todos lados, pero no nos trae de un lado para otro, no es como de, ay, no, cámbiale esto porque a mí no me gustó, no es lo que se entiende, ¿qué estás haciendo tú? ¿Para dónde va esto? Y sí, a mí la verdad a veces me da miedo cuando digo, uy, no, ya me toca revisión o algo así, me va a super encajetear, pero no. O sea, que Laura, no, pues mira, esto no se entiende por tal. Y gracias que ahora que se fue el profe, también dije, chino, ¿ahora qué voy a hacer? Porque no nos desamparó en ningún momento. Porque con ayuda, a mí me tocó Silvia, ¿no? Estoy en la mañana. Con ayuda de Silvia, que también... digo, a veces cuando toca revisión, digo, bueno, ella es como más blandita, no, sé que no me va a tocar las renuncias con el profe, pero aún así, porque sé que el profe pues, también anda revisando, no es que se haya ido. Entonces, no sé, yo dentro de este PIB estoy muy cómoda, muy contenta, y le agradezco al profe, a Silvia, porque me han dado seguimiento, a pesar de que ahorita no estoy inscrita como tal, ¿no? No tengo que esperar otros. Pero bueno, no he estado como de, ay, hazle como quieras, ¿no? Como me pasó en mi PIB pasado. Eso sería mi comentario. Bueno, pues creo que aparte ya lo dije, ¿no? Cuando llegué aquí yo estaba segura que quería estudiar violencia, ¿no? ¿Violencia de cuál? ¿Qué tipo? No sabía, ¿no? Yo dije, nada más quiero enfocarme al estudio de la violencia, a un análisis de la violencia y todo. Y por medio de pues de las idas a las bibliotecas, a las hemerotecas y todo, se va como modificando el tema, ¿no? Ya no es una violencia que no tenía ni pies ni cabeza, ahora ya es una violencia que ya tiene sentido, que está vinculada con la violencia política, y que el PIB, las herramientas que brinda el profesor y el grupo que hay detrás de él también, me ha ayudado a delimitar, ¿no? A ir afinando mi tema. Efectivamente, cuando el profe se fue, de repente así como que sentimos, ¿y ahora para dónde, no? Pero todo el tiempo estuvo Carmen sobre nosotros, ¿no? A ver, chicos, ¿qué pasa aquí? ¿Tienen dudas? Hagan esto. O sea, estuvimos trabajando varias cosas que creo que a mí me sirvieron bastante, o sea, Carlos. Pero, todo el tiempo hubo siempre una persona ahí al frente, ¿no? Y la forma en que está estructurada el proyecto o los proyectos, yo creo que
pues ya casi es como una guía, ¿no? Ya nada más es irse sobre esa plantilla y a desarrollar el tema, ¿no? Gracias. Y gracias también. Carlos. Bueno, mi objeto de estudio, ya expliqué por qué me llamaba la atención. No lo podía llevar a otro lado porque es siglo XX. Además, la temporalidad es demasiado reciente como para que fuera a algún otro lugar, ¿no? Cuando empecé obviamente cuando llegué con el profesor, le dije cuál era mi objeto de estudio, se me quedó viendo, no me dijo nada. Hasta que ya estaba yo desesperado porque no encontraba nada, y le dije que lo quería cambiar y me dijo, no, ya lo escogiste, está bien argumentado, las cosas van a salir, ¿no? Pues no le creí, pero pues ya me salieron. Poco a poco, como ya mencionaban las compañeras, el hecho de que haya un plan estructurado, eventualmente va a salir información. Ahorras tiempo, sabes qué es lo que tienes que hacer, no damos vueltas, ¿no? Cuando ya aparecieron las hemerotecas y los archivos que mencionaba del gobierno del Distrito Federal, pues empezó a aparecer la información, ¿no? O sea, nada más no me dijo, ve a buscar aquí, ¿no? O sea, va a salir. O sea, él estaba confiado de que en algún momento iba a aparecer, o al menos eso quiero pensar, ¿no? No solo es el hecho de que esté bien estructurado, tanto el profesor, Carmen, Silvia, siempre tienen tiempo para hablar contigo, te escuchan, te orientan, incluso a las horas uno molesta a Carmen. No, Silvia, no. Los compañeros que a veces son un poco lacrosos también ayudan, opinan. Respetan las damas. Lo decía por ti. No tengo comparación, pero estoy bastante bien. Siento que lleva bueno, tal vez no lleva el ritmo que a mí me gustaría la investigación, pero no me siento perdido. Bueno, yo estoy más o menos como que en la misma sintonía que Valeria. Yo vengo de otro PIB. Me fue difícil al principio lograr colocarme en un PIB, sobre todo por el tema de estudio que manejo. Creo que aquí en la ENES hay como que una dificultad, ¿no?, con abordar los temas bélicos. De hecho, hasta se nos acusa de fachólogos, ¿no? Sí, siempre hay compañeros por ahí. Pero bueno, a final de cuentas, yo en mi primera experiencia del PIF anterior, realmente yo no sentía, ¿no?, que hubiera un compromiso. A final de cuentas, lo que yo encuentro aquí es eso, ¿no? Hay un compromiso entre el cuerpo docente y nosotros mismos para sacar adelante el proyecto, ¿no? Yo cuando me acerqué al profesor, pues sinceramente también, después de hablar con él me sentí aliviado porque pues él sí me dio, ¿no?, cabida a mi tema, sobre todo, ¿no? A mí me preocupaba mucho eso, alguien no quisiera, ¿no? Y es que aquí, sobre todo en los PIBs, pues ahí está muy marcado, ¿no? Si vas a trabajar esto, vete con este profesor y tiene que ser sobre la línea del estudio del profesor, ¿no? Y aquí no, aquí hay una apertura de diversos temas. De hecho, la compañera que hizo la tesis aquí de espionaje nazi, pues fue, me parece que bien acogida, ¿no? Y la compañera sigue en su estudio, ¿no? Entonces, pues yo en ese aspecto sí me siento agradecido por la ayuda que se nos ha prestado, también por el compromiso, ¿no?, que siempre se ha mostrado de parte del cuerpo docente. En el aspecto metodológico, pues yo agradezco mucho todas las herramientas que el profesor nos facilita. Realmente pues nos hace más fácil, ¿no?, toda esta cuestión de investigación. A final de cuentas, como dice Carlos, no nos dicen, pues lo vas a encontrar en este lado, ¿no? Pero a final de cuentas
conforme vamos siguiendo lo especificado en todo su cuerpo metodológico, sobre todo en los borradores, pues uno va encontrando cauce, ¿no? Pues creo que el profesor siempre ha tenido tiempo para charlar con nosotros. Algo que me gusta mucho es que las revisiones, o sea, sí nos angustian. La verdad es que no, las revisiones de los trabajos sí nos angustian a todos, pero a final de cuentas, pues siempre hay, ¿no?, como esa respuesta. Yo en el PIF anterior, cuando entregaba mi trabajo para revisión, nunca me regresaba nada, ¿no? Y de hecho yo hasta me acercaba a preguntarle al profesor, oye, pues, ¿qué pasó, no? Me decía, es que no lo ha revisado. Y nunca lo revisó. Yo creo que le daba hueva. Sin embargo, pues aquí el profesor se compromete a hablar con nosotros y sobre nuestro tema, y siempre ha cumplido. Carmen es muy dura, no sé por qué dicen que exacto. Pero Carmen es más dura que el profesor. No es cierto. No, pero sin embargo, pues yo creo que tengo pues el mismo sentimiento que todos mis compañeros, ¿no? Este PIF nos da no solo una buena acogida, ¿no?, sino que tenemos un muy buen direccionamiento, ¿no? Creo que esa es mi perspectiva y es lo que yo siento con respecto a todo este trabajo, ¿no? Así que pues yo les agradezco mucho a todos, Pati, Carmen, Silvia, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues el profesor quiere... Es así como algunas informaciones, ¿no?, que son... En la mañana se leyó que va a circular después el manifiesto al relevo generacional, que es como la llamada a la gestación de un gran proyecto a 20 años, sobre la base de lo que sería el direccionar una nueva historiografía mexicana, nacional, pero también en tensión a la internacional, ¿no? Y eso es porque pues la Escuela de los Anales concluyó más o menos como una escuela de mucha influencia alrededor de los años 90. Vino la crisis de las mentalidades y pues en realidad a partir de eso se buscó como una nueva vía, ¿no?, de desarrollo. Entonces se habla de los paradigmas de fin de siglo y de los paradigmas del siglo XXI, y entonces hay pues intentos de redireccionar una nueva historiografía general bajo estos paradigmas, ¿no?, que es, por un lado, lo que sigue sobreviviendo es como una historiografía que se pretende marxista, ¿no? Hay una historiografía de la Escuela de los Anales, sin que los anales ya sean más que una revista, ¿no? Ya no tienen mayor influencia con este asunto de la crisis de las mentalidades, y la riña ahorita está muy fuerte con el neopositivismo, sobre todo. Entonces, el neopositivismo está tratando como de reposicionarse a nivel europeo, sobre todo, y entonces hay una lucha que precisamente tiene que ver con el manifiesto Historia Debate, ¿no?, que es o hacemos una historiografía para rescatar los sujetos, una historiografía que tenga un compromiso ético con la sociedad, una historiografía que dé cuenta de las nuevas tecnologías, una historiografía que rescate lo mejor de los paradigmas, tanto marxista como de la Escuela de los Anales, ¿no?, la nueva historia social, una historiografía que en definitiva se aleje del neopositivismo y que también rompa con la posmodernidad. Es decir, esa historiografía que habla de que la historia es un discurso, es una historia conservadora, sin compromiso, ¿no?, en momentos en que, pues por lo menos en lo que sucede en México, estamos dramáticamente en una situación de crisis profunda de la sociedad mexicana, y en ese sentido, pues no es fortuito que la historiografía mexicana esté como trabajando todas estas cosas. Lo que sucede es que a veces no creemos en nosotros mismos.
De pronto cuando tenemos el mosaico de lo que estamos haciendo, pues dicen, pues es mi trabajo escolar, ¿no? O es mi trabajo tal. Nosotros hemos venido creciendo de manera muy dura, o sea, en este momento estamos nucleando alrededor de 110, 115 profesionistas que están en todos lados y que han venido haciendo todo un mosaico de construcción de historias del siglo XX. Unas historias muy interesantes, o sea, historias de género, historias en mucho sentido. Y esto ha sido así porque en realidad la guía del taller o la tónica del taller es el respeto a la virtualidad de cada quien, es decir, a la virtud de cada quien, es decir, a su talento. ¿Cómo haces una educación donde respetes los talentos? Pues haciendo lo que a ti te gusta exactamente hacer. Ahora, no haciéndolo de manera anárquica, sino haciéndola con un sentido. Y ese sentido es someterlo disciplinariamente a que se sostenga lo que estás haciendo. Y entonces, lo primero que hay que hacer ahí pues es creer en ustedes, porque si no, el síndrome del tesista, tanto del de licenciatura, maestría y doctorado, es que no sabe si está haciendo exactamente lo que vale la pena. Y de pronto, pues lo que hay que hacer, lo que va a decir si vale o no vale la pena, es exactamente cómo se sostiene lo que tú estás haciendo. O sea, cómo eso que tú estás haciendo es útil a la sociedad y cómo tiene una fuerza explicativa, cómo se llama, que tú vas elaborando. Y para eso tienes que tener mucha confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, ha sido, pues, yo cumplo este año 25 años de docente, como docente, 20 años en la ENA, el PIB va a cumplir 20 años el año que entra, porque digamos que este año estaría cumpliendo 19. Y bueno, lo que pudiéramos hacer en la evaluación del recuento sería que pues hemos hecho historias muy interesantes que tenemos que darles visibilidad, porque el problema de las tesis, y pasa mucho con la ENA, se terminan en la biblioteca y en la biblioteca no las lee nadie, ¿no? Entonces de pronto tenemos que difundir lo que hacemos, o sea, porque cuando uno lee lo que ustedes hacen, ¿no? Las muertas de Juárez, la historia de Aurora Reyes, el paso del régimen de caudillos al régimen de institucionalización en el Estado, tantas y tantas problemáticas, digo, se han dirigido, ¿qué les gustan? Aquí hemos tenido realizados 60, 70 proyectos, de los cuales nosotros hemos dirigido como 40. Y entonces, al ritmo en que vamos, a final de esta década vamos a tener más de 100, ciento y tantos, que son las historias que de alguna manera van a explicar a la sociedad mexicana cómo fue el siglo XX. Ahora, eso, al principio decíamos, bueno, pues son tesis de licenciatura, pero ya nos hemos dado cuenta que la proyección de cada quien en las respectivas áreas de estudios ha generado como talento, ¿no? Es decir, los que han logrado, por ejemplo, escalar o meterse hacia puestos de Lina o de... han brillado. Aquí les puedo decir que producimos muy buenos docentes y producimos muy buenos investigadores, ¿no? O sea, investigadores de premio hemos ganado, o sea, varios premios. Hasta ahorita no se ha dado un premio aquí. Será porque ni siquiera las meten. O sea, ni siquiera meten las tesis. Nadie me ha dicho, me firma para meter mi tesis, nadie me ha dicho eso. El día que alguien me diga eso, le firmo. ¿Sí? En realidad las han metido cuando han ido como a los posgrados, y las temáticas que han metido en los posgrados son muy diferentes a las que han hecho acá y han obtenido premios. Ahora, pues los premios ya sabemos, es un indicador, pero tampoco es así definitivo. Entonces el llamado que hacíamos en la mañana era a gestar un gran proyecto colectivo de historiografía del siglo XX, por una razón muy simple, y con eso termino. Nadie lo está haciendo. Es que nadie lo está haciendo. En la UNAM te aceptan proyectos del Ateneo hacia atrás, el Ateneo de la Juventud hacia atrás. El Mora quisiera, pero también tiene el problema de que no tiene todos los elementos porque no abre la posibilidad, ¿no? Y los únicos que estamos haciendo este tipo de historiografía
bajo esta metodología de apertura, dialéctica, etcétera, etcétera, somos nosotros. Y entonces eso nos reclama pues un compromiso muy fuerte, porque lo que nosotros queremos hacer en adelante es fincar lo que estamos haciendo sobre la base de una discusión metodológica en serio. Y entonces esto que estamos haciendo aquí está transitando este va a ser de los últimos foros México siglo XX, porque vamos a transitar a un congreso bianual de historia del siglo XX. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues somos más de 100. Nosotros solitos podemos hacer el congreso, además de los que traigamos, ¿no? Tenemos los contactos internacionales para hacerlo, ¿no? Nos bastamos medio solos, ¿sí? Eso no quiere decir que nos sectaricemos, eso quiere decir que hay que invitar a todos. Y en segundo lugar, queremos afianzar un seminario permanente de historiografía, de discusión historiográfica. La conferencia del jueves es una conferencia muy importante, porque va a venir Stefan Glander con Félix Hoyo. Bueno, ¿por qué Stefan Glander y Félix Hoyo? O sea, ¿quién es Stefan Glander y quién es Félix Hoyo, ¿no? Y bueno, Stefan Glander es el alumno de Alfred Schmidt. Bueno, ¿y quién es Alfred Schmidt, no? Alfred Schmidt es el teórico de la Escuela de Frankfurt, que tiene un trabajo central sobre el concepto de naturaleza en Marx, que es quien postula cuál es la dirección de las ciencias sociales en relación a las ciencias naturales. Es un trabajo así que fue muy connotado en los años 70, y Stefan Glander es el alumno de este cuate. Alfred Schmidt ya murió. Se va a hacer un aniversario de la edición del concepto de naturaleza en Marx, y entonces nosotros queremos presentarles, porque básicamente en ese terreno filosófico nos movemos. Cuando a mí llegan y me preguntan ¿qué metodología tienen aquí?, les digo, bueno, pues el método que tenemos es que no hay método. Bueno, ¿cómo de que no hay método? Método definido de antemano. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al objeto de estudio existe una experiencia que te da la propia ciencia, en donde tú te puedes acercar al método. Si tu objeto es etnológico, tiene que ser, pues tienes que agarrarte un poco de la etnología y de la etnografía, ¿no? Si tu concepto es la violencia, hay parámetros siempre. Siempre lo que hay que tratar es de tener la flexibilidad dialéctica de hacer dialogar a las ciencias. Nosotros no somos interdisciplinarios, somos transdisciplinarios. Es decir, ordenamos el mundo por problemas, y esos problemas tratamos como de resolverlos de esa manera. Entonces, en ese sentido, la postulación de un seminario permanente historiográfico va a ser la punta de lanza, precisamente para avanzar hacia lo que queremos trabajar en 20 años. En 20 años estaremos haciendo un balance, porque bueno, van a decir, ¿por qué 10 años, 20 años, no? ¿Por qué 10 años, 20 años? Porque en este momento estamos culminando un trabajo de 10 años. Esto que está sucediendo aquí no es así algo así que fue, sino que nos planeamos hace 10 años. Y hace 10 años queríamos hacer esto, exactamente, con sus defectos, porque no todo lo que quieres lo logras. Pero estamos postulando un trabajo a 10 años y luego otros 10 años más. ¿Por qué se llama el relevo generacional? Porque en realidad yo les voy a acompañar seguro 10 años. ¿Sí? Si los 10 años siguientes, bueno, si me arrastran, a lo mejor avanzo con ustedes. Pero en realidad el llamado es al relevo generacional. Es decir, hacer una nueva historiografía de nuevo cuño, de nuevo tipo, con nuevas historias, bajo una nueva metodología. ¿Y quiénes las van a dar? Ustedes. Entonces lo que tenemos que hacer es afianzar el trabajo de ustedes, fundamentalmente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me voy a Santiago de Compostela? Pues me voy porque siento el compromiso de prepararme más. O sea, y para prepararme más tenía que prepararme en 3 cosas más. En historiografía, en trabajos de recuperación de la memoria, eso fue lo que fui a hacer, y voy a terminar haciendo pues, casi lo que tú haces, que es
el problema de la guerrilla mexicana en los años 70, básicamente lo que yo he venido trabajando. Tengo 11 años trabajando en la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Y el Partido de los Pobres. ¿Por qué? Pues porque México vive un desgarramiento terrible, ¿no? Desaparecidos no hay de estos 43 que hay ahorita. Desaparecidos hay en México desde los años 70, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es cómo se llama, la misión ética de la historia? ¿Sí? Pues la recuperación de los sujetos, la recuperación de los sucesos y la recuperación de la verdad, aunque suene muy antiposmoderno. Tenemos que recuperar la verdad de lo que ha pasado. ¿Cuál sería eso me lo dijo Díaz Polanco, ¿no? Cuando yo le pregunté cuál es la misión ética de la antropología social, me dijo la preservación de la diversidad, el respeto a la diversidad cultural. Y entonces nosotros, a mí me convenció en el momento en que a mí me dice eso, y yo pienso que el trabajo de la historia de la antropología es el trabajo en esas dos direcciones, ¿no? Ahora, pues a lo mejor estoy equivocado, pero lo que hay que hacer es traer a la discusión, ¿sí?, todas estas cosas en un seminario permanente historiográfico. A lo mejor estoy equivocado en que la diversidad no debe ser, ¿no? Pero bueno, pues hay que traer a especialistas y hay que empezar a discutir en serio, porque eso vale la pena. ¿Ok? Entonces, por eso este foro es importante, porque estamos transitando hacia otra parte, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar esta mesa. Muchas gracias por su asistencia, gracias a los ponentes por su participación. Hay otra cosa ahí que acaba de anotar Pati. Lo que pasa es que como se tuvo que cambiar la sede, entonces a los que se les facilite salir de las actividades políticas de su compromiso con el paro, de aquí salimos de la ENA a las 8:30 en la mañana y a la 1:30 en la tarde, para que puedan asistir al castillo de Chapultepec. Sale un vehículo de aquí para allá en los 2 turnos, no de regreso, nada más de ida. Bien, pues. Bueno, antes de que Carmen cierre la mesa, a todos los aquí de esta mesa se nos pasó reconocer a Pati. Ay. No es cierto, yo sí la reconocí. Bueno, no, se nos pasó. Bueno, la reconociste, ahí está. Ahí está. Nuestra guía siempre está presente. Gracias, chicos. Y bueno, y otra cosa, cuando lleguen al castillo, si es que ustedes van a llegar directamente, la clave es voy al 6º foro siglo XX. Es el auditorio que está a un lado de las escaleras principales, ya estando dentro del castillo, pues las escaleras principales, a un lado está el auditorio, y ahí es donde se va a efectuar el foro. Bueno, pues ahora sí cierro, muchas gracias y vamos a darle un aplauso al profesor. Claro.